Muy buenas, hola. Hola. Aquí estamos, Hugo y yo, iniciando esta conversación tan interesante sobre pues, las etapas de la creación de la realidad que Hugo ha explicado muy bien en uno de sus vídeos en su canal. Y yo en cuanto lo vi dije, ¡ah, qué maravilloso! Digo, porque es algo muy sencillo que en realidad todos venimos viendo y leyendo y entendiendo, pero Hugo lo que ha hecho es una explicación donde estas etapas se retroalimentan y puedes situarte en alguna de ellas, ¿no? Estábamos hablando bueno, pues que de dónde venía, que cómo había nacido esta explicación tan gráfica, tan buena, y bueno, estaba contando Hugo que era pues su propia experiencia y demás, ¿no? Sí. Sí. O sea, nace de mi propia experiencia de observar lo que está sucediendo en mi vida y, como te decía, de hacerme las preguntas adecuadas. De hacerme las preguntas adecuadas, pues nace esta reflexión y esta composición de una manera totalmente espontánea. O sea, si me dices cómo, no te puedo decir que sean años de estructurarlo ni nada. Nace espontáneamente, intuitivamente. Sí. Y bueno, siento que... Bueno, la clave de todo esto, porque sí, efectivamente, o sea, todo esto probablemente lo hemos visto o lo hemos leído muchísimas veces, ¿no? O incluso cuando lo escuchamos nos resuena o nos suena bastante, ¿no? Es como, incluso como un tópico, ¿no? Tu mente está creando tu realidad, todo esto que se dice, bla, 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 bla. Yo creo que el punto interesante de esto es darte cuenta de esta retroalimentación, que si quieres luego explicamos un poquito mejor. Sí, por favor. Claro, pero de cómo este círculo se está retroalimentando continuamente, y de hecho esto es lo que crea esta sensación que tenemos muchas personas de estar en un círculo vicioso en nuestras vidas, como de que una y otra vez se están repitiendo las mismas experiencias o mismos Todo el patrones. tiempo. Sí, incluso es muy típico, ¿no? Personas que vienen y te dicen, joder, es que me encuentro siempre con las mismas relaciones de pareja, ¿no? Y están siempre como repitiendo en la misma relación de pareja o encontrándose las mismas dificultades o les pasa las mismas cosas en sus puestos de trabajo. Ujú. Y esto lo explica perfectamente por qué está sucediendo esto, ¿no? Sí, es como el paso número uno para el camino del autoconocimiento, que bueno, yo sé que tú también estás más en un enfoque transpersonal, un enfoque más de la no dualidad, donde todo esto que vas a explicar también se trasciende, ¿no? Es como, de alguna manera, los buscadores o los que de alguna manera comenzamos caminos de autoconocimiento, necesitamos algunas herramientas previas que nos lleven, ¿no?, a luego coger y deshacernos de todo esto al final. Saber dónde estoy, en qué punto estoy de la etapa, por ejemplo, me ayuda a poder incidir en ella para crear un cambio, que al final lo que queremos es pues, generar cambios que nos vayan abriendo más y más a esa trascendencia de todo esto, porque al final esto no deja de suceder. Quiero decir, al final siempre vamos a estar ahí, aunque nos veamos pillados, siempre podemos incidir en alguna de esas etapas para generar un cambio, que es sobre todo lo que más me ha gustado, ¿no? Cómo explicar las 5 etapas y luego cómo en cada una de ellas o en cualquiera de ellas podemos trabajar para generar ese cambio, ¿no?, del círculo vicioso. Sí, esa es otra de las claves importantes. Bueno, como cualquier práctica, ya sea espiritual o de crecimiento personal, cualquier práctica, bajo mi punto de vista, es una muleta, como unas muletas que utilizamos para apoyarnos en un tramo determinado del camino. Entonces, cuando realmente nos hemos sanado o cuando realmente hemos aprendido a andar, soltamos esas muletas, pero no significa que ese camino nos esté dando, ¿no? Que es otra de las claves. O sea, estas 5 etapas funcionan, seas tú consciente de ellas o no, las hayas trascendido o no, siempre están funcionando, porque es el funcionamiento natural de cómo viene la vida a crearse a través de nosotros. O sea, no es algo que nosotros nos estamos inventando, es que la vida funciona de esta manera y está sucediendo siempre así. O sea, en todo momento estas 5 etapas se están dando y se dan de forma automática. De hecho, uno de los puntos importantes es darte cuenta, cuando estás en este círculo vicioso, que existe este automatismo en estas 5 etapas. O sea, están sucediendo ya. El hecho es que estas 5 etapas ya están sucediendo en tu vida y ya está ocurriendo. Empezamos a influir en ellas
cuando empezamos a ser conscientes de ella, ¿no? Y creo que este es el punto en donde estas 5 etapas, o conocer estas 5 etapas, nos puede ayudar muchísimo, porque al final estas 5 etapas es un punto para empezar a darnos cuenta de este funcionamiento, de cómo está funcionando nuestra vida. Ser consciente, por lo menos Sí. darte cuenta, y luego ya ves el tinglao, tú ves tu propio tinglao, donde estás sumergido, ¿no? Y Sí. ya puedes ir observando cómo efectivamente todo tiene como un efecto en la vida, un efecto en las emociones, un efecto en tu propia experiencia y un efecto de todo esto, cómo tú lo tienes montado, ¿no? Cómo hemos ido diseñando este movimiento desde la infancia, desde toda nuestra experiencia en la vida, hemos ido diseñando todo esto como un programa que vamos adquiriendo este software y eso está ahí, está metido dentro. Entonces, la forma de desprogramar todo este vicio en el que cada uno a su manera está metido con su material personal, poderlo deshacer de alguna manera o modificar para nuestro beneficio, para nuestro interés, sea el que sea. En nuestro caso es despertar, desarrollarnos, trascender, llegar pues, a una visión más no dual, más real, ¿no? Sí, exacto. Entonces, si te parece, pues empezamos por la 1. Por la etapa 1. Sí. Bueno, sí. realmente la medida que las he ido creando, podríamos decir que son 4 etapas más una, realmente. Eso para mí hoy es más real, son 4 etapas más una. Esa una es como el núcleo o el centro que hace girar todo ese sistema, ¿vale? El centro que hace girar todo ese sistema somos nosotros mismos, el punto central o el alma, que es también lo que explico, ¿no? En el vídeo. Entonces hay 4 etapas que son la mente, las emociones, las acciones y los resultados que obtenemos. Esas 4 etapas están funcionando siempre en torno a quien nosotros somos. En la medida en la que nosotros vamos profundizando en esas 4 etapas, vamos profundizando también poco a poco en ese núcleo, en quien nosotros somos. Es decir, nos vamos conociendo más y más y más y más, libres de esa programación involuntaria, que esto es importante decirlo. No es una programación que nosotros hemos creado, de hecho somos totalmente inconscientes de esa programación. Es una programación involuntaria, una programación que ha venido a ser así por una serie de circunstancias que se han ido dando en nuestra vida, ¿no? En relación al punto central, que es nuestro alma, la esencia de quien nosotros somos. Esa esencia de quien nosotros somos, como explico, tiene una sensibilidad pura, tiene un sabor propio, una esencia, ese es el alma. En su pureza, ese es el alma. El problema es que el alma está nublada por toda esa programación, ¿vale? Que son las capas que se han ido poniendo encima de nosotros y de hecho con las que nos hemos ido identificando hasta perder, sinceramente, la noción de quiénes somos en realidad, ¿no? Incluso a través de esas 5 etapas puede ser que estemos traicionando la esencia de quien nosotros somos. Te pongo un ejemplo pues muy típico, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que son muy sensibles que están aparentando ser fuertes y duros como rocas, ¿no? Sí. Están traicionando su propia sensibilidad y a través de eso, de hecho, están sufriendo mucho y se están haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque están traicionando quienes son en esencia. Si tú eres una persona muy sensible, ¿no? Pero a través de esa programación lo que estás tratando de hacer es de protegerte de esa sensibilidad que tienes, ¿no? Entonces cada vez estás más alejado de esa esencia, por lo tanto cada vez estás más alejado de tu felicidad natural, de tu felicidad innata, incluso de esas cualidades que son innatas, que cuando te pones en conexión con esa sensibilidad, tú puedes desarrollar en el mundo. Si tú eres una persona sensible y sin embargo estás totalmente alejado de tu sensibilidad, porque has adoptado el pensamiento o la creencia de que ser sensible es doloroso, de que te causa dolor en la vida, entonces lo más probable es que estés también muy alejado de tus cualidades innatas que devienen o que provienen de esa sensibilidad, ¿no? Puede ser que no tienes... Te roza un poquito el micro, perdona, te roza un poquito el micro en la camisa, creo, y se oye. Pues. La sensibilidad como
no como cualidad de la persona, persona sensible, sino sensibilidad como atributo a lo que sería el alma, el ser, nuestra verdadera identidad, que es sensibilidad, ¿no? La persona sensible es ya una cualidad de la persona, pero esa sensibilidad pues que ya traemos de serie, que nuestro ser, nuestra verdadera identidad, ¿no? No, pero Ahí te alejas. me refiero específicamente a la sensibilidad de la persona, porque cuando yo me refiero al alma, no me refiero a lo más trascendente, que esa sería como la sexta etapa, la etapa final, en la que en realidad ya pierdes toda la identificación con lo que es la persona, ¿no? Que es el Bien. origen, realmente es el origen de la forma, ¿vale? El origen de la persona. No, cuando me refiero al alma, me refiero a la persona totalmente liberada de su programación. Esa persona totalmente liberada Eso. de su programación está encarnando un alma pura, ¿vale? Está encarnando, está expresando la esencia de su alma, de quién es verdaderamente. De hecho, cuanto más una persona se conoce a sí mismo en sus cualidades personales, quién es en su persona, ¿no? Realmente mucho más liberada está y mucho más capaces de expresar aquí, en la materia, en la tierra, quién es, y por lo tanto estar en conexión con eso le va a convertir en una persona muchísimo más feliz, en una persona, en un cuerpo humano realizado, porque ya no tiene nada que esconder, está en contacto con sus cualidades, sean las que sean, incluso con sus cualidades y o sea, con sus virtudes y con lo que no son tan virtudes también. Es decir, si tú Sí, con todo, el con pack. todo, exacto, con todo el pack sin ninguna excusa, ¿no? Porque todos traemos este sabor, que incluso puedes decir, o sea, tú cuando naces eres de una manera ya, concretamente, ¿sabes? Tú no naces absolutamente como totalmente en blanco, o sea, tú naces como una mujer, por ejemplo. El que tú nazcas en un cuerpo de mujer define completamente tu vida. Entonces tú, en esencia, tu alma en este mundo está encarnando la esencia femenina. Si tú estás negando esa esencia femenina en ti, vas a ser completamente infeliz. Si tú honras tu cuerpo femenino, tu esencia femenina, vas a estar mucho más cerca de sentirte plena y realizada. Esto es una explicación muy sencilla, pero igual que naces como mujer, naces con unas características innatas en ti. De hecho, tú ya de pequeñita ya vas a demostrar una atracción hacia ciertas Hace cosas, ciertas cosas un y rechazo hacia otras cosas. Incluso esto se ve mucho cuando nacen los hermanos dentro de una misma familia, reciben la misma educación, prácticamente los mismos impactos y experiencias, y sin embargo se convierten en dos seres humanos completamente diferentes porque las experiencias en esa persona están impactando y siendo recibidas desde un lugar muy diferente. eso es, claro. Ahí es un Eso ejemplo que, claro. exacto, eso que nos define en esencia, en lo que es nuestra esencia pura, eso es lo que yo llamo el alma, no como algo espiritual, sino como algo absolutamente personal, pero libre de toda la programación Programación. y limitaciones que nos imponemos a nosotros. Sería lo que sería una persona realizada y pura completamente, Ujú. totalmente consciente de quién es en este mundo. Digamos que ese sería el objetivo real de estas 5 etapas, llegarte a poner en conexión con esa persona, con quien tú eres de verdad libre de toda esa programación. Ahí es de verdad donde puedes empezar a expresar tus dones, a ser totalmente feliz. Es ahí donde hay una honestidad total Claro. con tu persona, con lo que estás expresando en este mundo. Ya sales de la cárcel, de la inercia, de ese Exacto. circuito cerrado donde si no hay ningún cambio, todo el tiempo va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Es como si no haces ningún cambio, si no ves nada, estás a ciegas con una venda puesta, interpretando todo el tiempo el mecanismo de esta programación. Entonces, claro, lo primero y más importante es darle a la mente esa información de qué está pasando ahí, como bien explicas en estas etapas, qué está pasando ahí para que al tener ese mapa que puedo observar, pues yo empiece luego a ver esos movimientos en mi vida cotidiana, ¿no? Y de dónde viene esto que siempre se repite, esto que siempre se repite, y por qué se repite si yo, pues si yo no soy así, si yo no he hecho esto para tener esta respuesta, pues ¿por qué me pasa? ¿No? Entonces un poco
tener el mapa para ver qué está pasando y aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Y pillarnos ahí, pillarnos. Ah, me pillé. Exacto. Esto es muy básico y al mismo tiempo es muy profundo, porque realmente hemos sido educados a todos los niveles, socialmente, culturalmente, en nuestras familias, a poner la responsabilidad de lo que nos ocurre todo el tiempo en nuestras circunstancias, fuera de nosotros, en nuestra historia personal, en lo que ha ocurrido con mi familia, en esto, lo otro, ¿no? Y entonces aquí el cambio se trata de que empiezo a poner la responsabilidad realmente en lo que está ocurriendo dentro de mí, en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy pensando, en lo que yo estoy sintiendo. Que Ahí es depende donde... de ti mismo todo esto. Además, la responsabilidad es una palabra muy bonita, que una vez me paré a mirarla bien y es respuesta más habilidad, responsabilidad, la habilidad que tenemos de dar una respuesta y es nuestra. La habilidad que tenemos de responder ante las circunstancias de manera consciente, ¿no? Eso es para mí la responsabilidad. De hecho, la responsabilidad a mí es una palabra que especialmente le tengo cariño porque es algo que es lo que me ha costado entender en la vida. Esta palabra me ha Sí, costado a mucho mí me gusta entenderla. mucho también. Está cargada de culpa, está Claro, cargada de carga, ¿no? Cargada de carga. Es como es tu responsabilidad, es como, no sé, es una palabra que un poco temerosa, ¿no? Y en realidad es muy bonita porque es tu habilidad de dar unas respuestas y eso está dormido, está despierto, lo has delegado en otras personas o instituciones, o sea, esa habilidad, ¿dónde está puesta? Pues si está en ti, ahí ya empiezas tú a ser tu claro, el cambio fundamental es que la creador. responsabilidad te libera, no te esclaviza. Nosotros pensamos que la responsabilidad es un peso con el que tenemos que cargar, que la responsabilidad es la esclavitud que nosotros tenemos acerca de alguna circunstancia en nuestra vida y es justo lo contrario. La responsabilidad nos libera porque la responsabilidad nos devuelve el poder de decidir Eso realmente lo es. que queremos en nuestras vidas. Y esta es una de las claves, ¿no? Para hacer las paces con esta palabra. Retomar la responsabilidad es comenzar a liberarnos realmente de las cadenas que nos atan, de las cadenas que nos atan con nuestra propia mente. Claro. Es decir, que soy yo, que está aquí, que esto está dentro de mi operatividad. Es decir, que está en mi mano. Es como te libera, como bien decías, te libera porque en realidad te hace ver lo creador que tú eres de tu realidad. Exacto, sí. Te hace ver que todo lo... Te roza el micro, Hugo. Lo siento Es que no sé interrumpirte. cómo arreglarlo esto. Si No no sé lo si sé. cambiando de oreja, a lo mejor. A No ver, sé. a lo mejor sí, ¿eh? Ahí mejor, yo creo. Vale, Sí, gracias. sí, así es. La responsabilidad. Sí, Muy bien, pues entonces partimos que el alma, que es lo que yo soy sin la programación, o por lo menos con una visión de que hay una programación y una capacidad de operar en ella, el alma pura, estaría en el centro del circuito, ¿no? Del eso es. esquema, no sé cómo llama, el circuito le llamo. En el Estaría centro del circuito, en el centro de en todo. el centro del círculo de la creación de la realidad. En ese alma es donde empiezan a impactar las experiencias que vivimos. Todas las experiencias que vivimos empiezan a impactar allí, empiezan a tener un impacto. Uh-huh. En base a quienes nosotros somos y a nuestra configuración inicial, esos impactos, esas experiencias van forjando los significados que nosotros le estamos dando a todas las cosas en el mundo. Esos significados que nosotros le damos son las creencias, los Uh-huh. significados que nosotros le damos. Si, por ejemplo, yo de pequeñito me pongo a llorar y viene mi padre y me regaña, ¿vale? Ya le estoy dando un significado a todo ese proceso internamente. Llorar es igual a mi padre no me quiere, Rechazo o vergüenza o... rechazo, sufrimiento, lo que sea, ¿no? Eso, cuando somos muy pequeños, se queda muy grabado. Por eso
bueno, ya sabemos que las creencias, digamos, más difíciles o más sutiles de abordar son las que se han forjado cuanto más pequeñitos somos, desde los 0 hasta los 6 años, además es donde se forjan el 90% de los significados que nosotros le vamos a dar a la vida en el futuro, ¿no? De hecho, esto es algo muy interesante porque el otro día leía a un autor que hablaba, bueno, hablaba acerca de otros temas, ¿no? Hablaba acerca de las habilidades de comprensión en la lectura y tal, pero decía, es muy curioso porque decía, ¿cuándo ha sido la última vez que tú has reciclado tu forma de ver el mundo, tu forma de dar significados al mundo, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que has revisado Claro, todo esto? qué bueno. Claro, y es que realmente desde los 6 años, igual a lo mejor 7, 8, 9, 10, no hemos vuelto realmente a plantearnos nada acerca de cómo nosotros estamos viendo el mundo, cuál es el significado que nosotros le estamos dando a todas las cosas, a nuestras relaciones, a nuestra vida, a la sociedad, a la cultura en la que nacemos. No, estamos dando por sentado todo eso porque eso pasa a un nivel inconsciente. ¿Por qué pasa a un nivel inconsciente? Pues esto también lo he explicado muchas veces. Igual que cuando tú estás aprendiendo a conducir, al principio te parece súper complicado, tienes que llevar el volante, cambiar de marchas, al mismo tiempo pisar el embrague, mirar por el retrovisor, poner el intermitente, eres como, estás totalmente saturado, ¿no? Y estás totalmente consciente haciendo cada una de esas cosas. Pero a medida que tú aprendes a conducir, si te das cuenta, todo ese aprendizaje pasa a un nivel subconsciente en el que tú ahora mismo, las personas que sepan conducir o montar en bicicleta, cualquier cosa, se montan en el coche, arrancas el motor, metes la marcha, metes el embrague, miras por el retrovisor, cambias la emisora, incluso las mujeres se pintan, ¿no? Los labios mientras van Puedes conduciendo. hacer mil ¿Vale? cosas al mismo tiempo y lo tienes totalmente automatizado. Exacto, está Totalmente totalmente ahí. automatizado ese proceso. Decías por un ahorro de energía. En Es una, realidad es un ahorro de energía. Tener eso automatizado se integra con una ficha ahí que se mete ahí, que da el programa, para no tener que estar pendiente y hacer un esfuerzo en tener presente todos los movimientos, por un ahorro energético, se automatiza y queda ahí para siempre. exacto, es como una comprensión en el disco duro de tu cerebro. ¿Sabes estos archivos comprimidos? Que se comprimen un montón de archivos para que ocupen menos espacio en el disco duro. Pues esto es lo que está haciendo la mente todo el tiempo para optimizar realmente el funcionamiento de la mente, porque si no sería incapaz de llevar todas las tareas que necesita Tendría que llevar. estar cuestionando continuamente y constantemente, por ejemplo, en el caso que has puesto, si llorar es bueno o es malo. ¡Qué locura! Entonces, ¿aquí es bueno o aquí es malo? ¿Aquí qué hago? Bueno, pues simplemente se le dice al programa, llorar es malo. Mira lo que pasa, por un ahorro energético, llorar es malo para toda la vida, ¿no? Exacto. Eso es lo que hace la mente por un asunto práctico de optimización. Optimiza todos esos archivos, que es la cosa, que optimiza todo, absolutamente. También todos los significados emocionales, todo lo está optimizando. Entonces pasa a un segundo plano. Entonces yo dejo de ser consciente realmente internamente de ese proceso que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, en mi relación con el dinero, en todas las creencias que yo tengo asociadas al dinero, a la economía, ¿vale? Todo ese sistema se ha automatizado en el pasado y sigue funcionando así probablemente desde que soy muy pequeño, muy pequeño. Y yo sigo funcionando en relación al dinero en En base base a eso a esas que he creencias que aprendido. se te auto... Exacto. Estaba pensando ahora qué efecto tendría en un niño o en esa etapa de la infancia programaciones más adecuadas, ¿no? ¿Qué efectos, cómo sería una persona de 30 años ya adulta cuando por ese ahorro de energético ha ido registrando creencias pues que sí que favorecen, ¿no? Ese estado o esa conexión con el alma para siempre. Muy importante esa edad. Pues, ¿cómo sería? Pues con unos resultados mejores en ese área de su vida, con unos Claro. resultados más satisfactorios y mucho más conectados con quien él es en esencia. De hecho, muchas veces, por ejemplo, algo muy común es decir, vale,
y esta persona que a lo mejor es una mala persona o se comporta mal de esta manera o tal, sin embargo tiene tanto dinero, ¿cómo es posible, no? Mucha gente me viene, me pregunta esto, es como, si entonces tener dinero está tan conectado con lo espiritual, ¿cómo es posible que hay malas personas que entonces tienen dinero? Sí. Claro, porque simplemente todo ese, o sea, todas sus creencias en relación al dinero están funcionando de una manera adecuada en ese sentido. Puede que haya otros circuitos dentro de su cerebro que no lo hacen de la misma manera, pero sin embargo, en relación al dinero, su cerebro está funcionando de una manera óptima y está alcanzando unos resultados. Exacto. Porque aquí la moralidad no opera. O sea, aquí el bien y el mal, o lo que es correcto o incorrecto, la escala de valores, lo moral, no opera. O sea, el niño absorbe, pero totalmente todo lo que sea. Sea que luego dentro de una escala de valores en el futuro, de una moralidad social, esté mejor o peor aceptado, lo que sea, va a absorber absolutamente cualquier cosa, sea buena o mala. Absolutamente todo. Entonces, si esa persona ha tenido una educación financiera excelente, lo más probable es que le vaya muy bien en el tema de las finanzas. Ahora, si ha tenido una educación emocional deficiente, lo más probable es que sea bastante infeliz en el área emocional de su vida, ¿no? Entonces, se trata de eso, o sea, no, efectivamente, como tú dices, no hay ni bien ni mal. Simplemente una persona que ha sido educada financieramente adecuadamente, pues va a tener mejores resultados que una persona que no lo ha sido y que tiene creencias negativas en relación al dinero. Eso es así. Claro. Eso es. Muy bien. Bien. Entonces, bueno, es que serían las creencias como si fuera la etapa 1, ¿no? Entonces decimos que partimos del alma, las experiencias impactan en el alma, en la parte que somos puros, inocentes y limpios. Las experiencias impactan en el alma, van creando el sistema de creencias. Exacto, es muy importante. El sistema de creencias son los significados. Significados de las experiencias. Los significados que nosotros le estamos dando a todas las cosas que ocurren en nuestra vida, a todo lo que ocurre en nuestro mundo. Esas son las creencias, el significado que nosotros le damos a las cosas. El significado que le damos debe de estar condicionado de alguna manera por lo que ya venimos siendo antes del programa, por el alma, ¿no? El alma viene, como decías, viene con una predisposición a ciertas cosas, a ciertos gustos, a ciertas preferencias por las cosas. Entonces, ¿cómo impacta esa experiencia en el alma que genera una creencia? Debe de estar condicionada en base a algo, porque a ese hermano la misma experiencia le impacta de una forma y al otro no. Es decir, ¿qué hay en el alma que hace que una creencia impacte de una forma u otra? Porque somos, bueno, sí, yo entiendo que sin la programación somos amor, afecto, creatividad, curiosidad, energía creadora, ¿no? Somos como, pues como los niños, que son todas esas Exacto. cosas así. Eso es. Entonces debe de haber algo en el alma, en la potencialidad pura, que condicione por qué unas creencias impactan de una forma u otra, ¿no? Debe de ser a lo mejor, pues no sé, cada circunstancia diferente, una emoción que se genera en esa experiencia o algo, ¿no? Sí. El problema no es que las experiencias impacten de maneras diferentes en nosotros. El problema es que no nos enseñan a honrar ese alma que nosotros somos, que no estamos honrando quien nosotros somos en esencia. Entonces empezamos a ser deshonestos con nosotros porque hay una búsqueda constante de amor, de aceptación, de cuidado y de supervivencia. Entonces un niño pequeño lo que necesita es sobrevivir. Entonces su parte instintiva de supervivencia, por ejemplo, lo que necesita es el amor de su padre, pero no necesita el amor, o sea, la búsqueda de amor en nuestros padres no tiene tanto que ver con el sentido romántico de que nos quieran porque nosotros necesitamos sentirnos. No, no, no. Es que amor es igual a supervivencia. Si tú eres un bebé y tus padres no te quieren, estás condenado a morir.
Sí, literalmente a morir. Sí, de Estás hecho, con... hay estudios que demuestran que es que el niño podría literalmente morirse si no empieza a diseñar algo que le haga sobrevivir en esa situación, no sé cómo, paro cardíaco o algo así. Bueno, hay algo que realmente parece que muere, ¿no? En realidad, porque hay una desconexión total del ser, del alma, se desconecta, ¿no? Para siempre. Pero sí, sí, morir, incluso morir, es muy Sí, fuerte. no, pero morir literalmente porque si, por ejemplo, tus padres de pequeño te rechazan, no te quieren, no te cuidan, tú te vas a morir de inanición, por ejemplo. Si tus padres no te quieren, no te alimentan, no te da Sí, de por el comer, porque alimento. En ese caso sería amor, literal, claro. sí, amor es cuidado. Amor es cuidado literal. O sea, amor es que tus padres están cuidando de ese pequeño cuerpo, le están alimentando, le están proveyendo de todo lo que necesita para sobrevivir. Si no hay amor, no hay eso. Amor es protección, por ejemplo, frente a los peligros de la naturaleza, ¿no? Si no hay amor, por ejemplo, de la tribu, si no hay amor de todas las personas que te rodean, estás condenado a morir. Si eres repudiado de la tribu, como pasaba realmente hace miles y miles de años, si te quedas solo, si te quedas sin tribu, estás condenado a morir, literalmente a morir, porque sin la protección de la tribu, sin el apoyo de la tribu, mueres. Entonces, por ejemplo, todo esto que ocurre cuando somos ya más mayores y nos sentimos rechazados por otras personas y literalmente podemos entrar en estados de ansiedad súper fuertes, es porque eso está activando nuestro miedo a la supervivencia, es decir, nuestro miedo a no poder, a no ser capaces de sobrevivir. Entonces, todo esto que está sucediendo, todos estos impactos, tiene todas estas asociaciones dentro de nosotros y eso es lo que va creando esos significados que nos van protegiendo del peligro y lo que van creando poco a poco la identidad, ¿vale? Una identidad con la que nosotros nos podemos sentir seguros y a salvos en este mundo. Es esa ¿Entiendes? identidad que llamamos personalidad, El ego. ego, Sí. el yo. En un aspecto más profundo es incluso lo que llamamos yo. Es el ego, sí, El porque ego, el el ego. ego, sí, es el ego. Es el ego, Mm. porque el ego es el pensamiento de yo soy un cuerpo separado del mundo. Entonces, Ujú. en cuanto tú, cuanto más consciente vas siendo de yo soy un cuerpo separado del mundo, más necesidad hay de proteger a este. Ahí es donde se crea la supervivencia, ¿no? El miedo a morir, todo esto Todo eso. tiene que ver con el pensamiento de yo soy el cuerpo, yo soy un cuerpo separado. Eso es el ego. O sea, el ego, en su origen, ese pensamiento que hemos oído a veces, el pensamiento del yo, eso es el ego, el pensamiento de yo estoy separado, de yo soy un cuerpo separado de todo lo demás. Eso es más profundo. Eso no lo hablo en las 5 etapas de la creación de la Sí, realidad. es otra cosa. Es que yo creo que esto da para muchísimo. Además, tenía tantas ganas de hablar contigo, no veas. Sí, Claro, es que es muy estimulante, ¿no? Porque al final todo esto es como ir dando forma a cosas muy inconscientes, que condicionan mucho y poderlas ver y además poderles dar difusión también es un regalazo, ¿no? Entonces es maravilloso. Eh, yo soy una gran amante del ego. Lo quiero mucho. Sí, porque nos ha dado una supervivencia psicológica. O sea, ante este mundo que nos encontramos desnaturalizado, porque se está realizando, no es un mundo realizado que nos encontramos aquí, ¿no? Está en ello. ¿Cómo somos capaces de diseñar todo el sistema del ego para sobrevivir? Me parece una creación del ser humano maravillosa. Claro que desvirtuada totalmente y con, bueno, pues como que no, ¿no? Pero pensándolo bien, ¿no? Mirándolo, digo, ¡guau! ¡Qué creación más fascinante, ¿no? Que luego sí. hay que trascender, ¿no? Pero Sí, el ego, sí. o sea, realmente tiene una función natural biológica. El problema es que ha tomado el control de Eso. de todas las cosas, Exactamente. de toda nuestra vida, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a causar problemas. Pero claro, el Claro. ego es, o sea, no solamente es que es maravilloso, es que es necesario. El ego en su posición natural, ¿no? Porque el ego es, claro, simplemente tiene que ver con eso, ¿no? Con la supervivencia La supervivencia. de este Mm. cuerpo. El problema es que ha tomado el control de todos los demás sistemas, el control de la mente, el control de nuestras emociones, el control de todas nuestras El acciones. yo, la identidad, al final, pues el alma, pues se habrá identificado con
ego. Exacto. El Yo alma, soy esto. eso es. La esencia, No soy. exacto, sí. La esencia se identifica totalmente con el cuerpo. Y ahí es donde aparece el juego, donde aparece el problema. Y eso es todo el sistema que tenemos que deshacer, por así decirlo. Sí, deshacer Entonces, un poco, cambiarle la ruta, ¿no? Esas rutas neuronales viciadas de siempre igual, ¿no? Pues hacerlo diferente. exacto. Muy bien, entonces, claro, las creencias, pues que yo tengo aquí la chuleta de tu vídeo, ¿eh? Que es Genial. que te lo digo me parece fascinante. Dije, esto, wow, qué guay, un mapa para. Porque al final hablamos de esto, lo explicamos, se va mucho, pero tener este esquema, pues ayuda mucho, ¿no? Porque me parece la introducción para temas mucho más profundos, ¿no? Cuando esto ya se ve claro y ya uno se lo cree que es así, podemos seguir indagando en más cosas, ¿no? Entonces, esa mente programada que está en automatización, está en modo piloto, crea unos pensamientos. Eso es. Esos pensamientos del subconsciente al consciente y crea también emociones que van al cuerpo. ¿Es así? Exacto. Sí. Las creencias o nuestras creencias o nuestros significados es lo que definen nuestros pensamientos. En base a lo que creemos, así se están produciendo esos pensamientos que tienen su origen en el significado que nosotros le damos a las cosas. ¿Vale? Si yo tengo, por ejemplo, la creencia de que cuando alguien levanta la voz eso significa conflicto, ¿vale? Entonces, cuando alguien me levanta la voz, a raíz de esa creencia de conflicto, yo empiezo a generar una serie de pensamientos, ¿vale? Pueden ser los que sean. Pues mira, esta persona me está atacando, entonces ahora tengo que defenderme, cómo se atreve, lo que sea, ¿no? Que se está generando ahí, ¿vale? Esos pensamientos están en conexión con todo nuestro sistema nervioso para comunicarse con nuestro cuerpo, ¿vale? Las emociones, digamos, es la forma que tiene nuestra mente, nuestro sistema nervioso, de enviar señales a nuestro cuerpo. Esas señales tienen una razón de ser. Es que en base a lo que nosotros pensamos, si nosotros pensamos que hay, o sea, si nosotros tenemos una creencia de peligro, ¿vale? A través de nuestros pensamientos, nuestra mente se empieza a comunicar con nuestro cuerpo para enviarle esa señal de peligro, ¿vale? Ese es el propósito de las emociones, que nosotros sintamos esa señal de peligro, ¿vale? En nuestro cuerpo. Es una activación del cuerpo. De hecho, emocionalmente ya sabes que las emociones, todas las emociones transforman todo nuestro sistema hormonal, incluso todo lo que se está produciendo en nuestro cuerpo, lo activa de una manera o de otra. Si nosotros tenemos emociones expansivas, se generan una serie de hormonas que nos van a llevar a un estado de relajación corporal. Si tenemos emociones que tienen que ver con la ansiedad y todo esto, se van a generar otra serie de hormonas que lo que hacen es activar el cuerpo. O sea, es un mecanismo natural. Las emociones, la función de las emociones es enviarnos las señales a nuestro cuerpo para actuar de manera adecuada en todas las situaciones. Esas son las emociones. Porque primero vendría el tema de los pensamientos que crean una emoción y ahí entraríamos en otra etapa, en la de las emociones. Es decir, las creencias crean pensamientos y esos pensamientos crean la emoción. Cuando un pensamiento es muy recurrente, cuando está muy presente, ¿no? Muy viciado. Si no, hay veces que pienso cosas y no crean una emoción. Las pienso y ya Todas, está, todas ¿no? crean un estado emocional. Un Lo que estado pasa, emocional. sí, lo que pasa que a veces, o sea, hay estados emocionales que son más sutiles o más tranquilos, aparte que nosotros estamos ya acostumbrados a vivir en este cuerpo, entonces tú no eres tan consciente de que en todo Es momento verdad. sientes tantas cosas en tu cuerpo. Hay un montón de sensaciones en este momento en tu cuerpo que definen tu estado emocional actual. Puede ser Todo el todo, tiempo, o sea, todo el tiempo sí, hay acceso a los pensamientos que estoy teniendo si observo el estado emocional del cuerpo. Todo el claro. tiempo.
Sí, Claro, sí. porque por eso es bueno este ciclo, porque el que no vea bien sus creencias puede ver sus emociones. El que no vea mucho sus emociones porque no hay tanto contacto con el cuerpo, que sea alguien más mental, más aire, más tal, va a poderlo investigar desde una parte más intelectual o más física con el cuerpo o más con lo que viene ahora, ¿no? De las acciones. Exacto. Las emociones o las sensaciones son una puerta increíble para entrar en nuestro subconsciente. Y es una puerta muy evidente. Es mucho más evidente, digamos, o sea, cuanto más a lo físico nos vamos, más evidente y más fácil es actuar sobre esa etapa. Si te das cuenta, la etapa más sutil es la de las creencias y se va Sí, haciendo, claro, y se va haciendo más y más y más burda hasta que se convierte en un resultado en nuestra vida, que es la materialización de esa creencia, ¿vale? Toda creación va desde lo invisible hasta lo visible en el mundo. La emoción no la ves, ¿verdad? O sea, la creencia no la ves, el pensamiento no lo ves todavía tampoco. La emoción no la ves, pero ya se siente, ya es más cosa, ya ya está más empieza a tener, cosificado. exacto, ya empieza a tener un cuerpo físico, ¿vale? En la acción ya estamos actuando y ya estamos tomados por toda esa energía. Y el resultado es la materialización de todo ese proceso en el mundo. El resultado, el que sea, ¿eh? Ya hablaremos luego de los resultados. Entonces, si te das cuenta, va desde lo más sutil hasta lo más burdo. Cuanto más físico es, normalmente más sencillo es para nosotros meterle mano ahí. Por eso también la mayoría de las personas están en el mundo de la acción o del resultado. Están peleándose con lo que hacen o con lo que consiguen en la vida, ¿no? En lugar de ir más profundo porque es más complicado realmente. ¿Es igual de efectivo? Bueno, yo quiero decir, en función de cómo sea el diseño de esta personalidad o de este ego que está en este circuito, ¿crees que hay formas de operar en una etapa u otra más favorable o menos favorable? ¿O depende totalmente de la persona, ¿no? Sí, depende Depende de la persona. totalmente de cómo está esa persona, en qué momento de su vida se encuentra y la capacidad que tiene de actuar sobre una etapa u otra. Evidentemente, si empiezas a actuar solamente sobre lo que estás haciendo, pero empiezas a actuar sobre lo que estás haciendo de una manera consciente, inevitablemente eso te va a llevar, inevitablemente, a que acabes siendo consciente de la creencia raíz que está provocando ese comportamiento específico o que está provocando ese resultado específico en tu vida. O sea, es inevitable que una cosa te lleve a la otra. Entres en la etapa en la que entres, siempre todo eso te va a ir llevando de vuelta al origen. Siempre, siempre te lleva de vuelta al origen y cuando llegas al origen, a la creencia, eso te va a devolver a la esencia principal, al núcleo todo el tiempo. Y una vez estás en el núcleo, ahí eso te va a llevar de vuelta a la totalidad o a la despersonalización o a la pérdida del ego, desidentificación del pensamiento yo soy el cuerpo. Eso sería ya la etapa final, lo más profundo de todo. Ya que se retroalimenta, podemos incidir, bueno, perdón, porque la acción, al final con la emoción, decías, ¿no? Que la emoción genera una acción. Es decir, yo tengo esta emoción de lo que me está pasando, decías que, no sé, pues me insultan. Y entonces yo tengo una emoción de De rabia dolor o de lo que sea. o de dolor, sí. De dolor, ¿qué habías dicho? De rabia. De rabia, dolor, lo que sea, claro. Y entonces esa emoción me hace tener una acción contra Exacto, ese insulto, ¿vale? Que exacto. tú puedes ser una acción de... me gustó mucho como lo habías comentado. No estoy de acuerdo para nada con eso que comentas, tú por tu lado, yo por el mío. Es muy sano. O de, pues, un insulto peor, ¿no? O la huida, por ejemplo, no lo soporto, pues huyo y me voy, o llorar, o lo que sea, ¿no? Genera una acción.
Porque Exacto. además me gusta porque encaja muy bien, porque emoción viene de emovere. Emovere viene de movimiento. Entonces, la emoción etimológicamente es puro movimiento. Obviamente, pues claro, genera una acción. Y esa Exacto. acción que genera unos resultados. Exacto, la emoción es, como tú bien dices, es el motor de la acción. El propósito de la emoción es moverte a actuar de una manera en concreto. Te está enviando una señal, te está enviando un mensaje para que actúes de una manera concreta en tu vida. En este ejemplo, por ejemplo, de sentirte atacado, es muy obvio, pero si vamos un poco más profundos, podemos ir, por ejemplo, al estado emocional crónico que tienes en tu vida, ¿no? El que sea. Todos vivimos dentro de un estado emocional crónico, el que sea. Y un estado ¿Vale? emocional que no ha generado una acción. Si es crónico, El es que no me estado, ha movido. sí, sí, me está moviendo todos los días, me está haciendo Ah, ya, ya. relacionarme como me relaciono, me está haciendo responder a las circunstancias como respondo, me está haciendo tener el trabajo que tengo, me levanta todos los días a trabajar. O sea, puede ser que la emoción que me levanta todos los días a trabajar sea el miedo, por ejemplo. ¿Sabes? Yo vivo en el miedo y entonces por eso tengo un trabajo de mierda. ¿Por qué? Porque estoy movido por el miedo a no ser capaz de sobrevivir. Entonces estoy agarrado a un trabajo que no me satisface, que me hace completamente infeliz y todos los días me levanto por la mañana y siento esa emoción de miedo, siento esa ansiedad que además viene acompañada de rabia, de dolor, de frustración, de un montón de cosas más, que me hace ir caminando al trabajo de una manera súper concreta, de mirar a la gente cuando me cruzo con ellos por la calle de una manera súper concreta, de relacionarme con mis compañeros de trabajo de una manera súper concreta, de atender mis asuntos del trabajo. Todo ese estado emocional define completamente cómo yo me comporto en el mundo y todo lo que estoy haciendo, hasta la forma de comer, hasta la forma de caminar. Mi estado emocional define totalmente todo lo que yo hago en el mundo. Yo me muevo a partir de ese estado emocional porque son las emociones las que mueven al cuerpo a actuar en la forma en la que sea. ¿Se entiende esto? Esto es súper importante porque ahí Sí. sí que podemos, aparte de poner un ejemplo, que se pueden poner muchos ejemplos, pero es muy importante que vayamos a ese punto sutil, porque muchas veces las personas quieren como este ejemplo concreto para yo investigar una cosa súper concreta. Bueno, empieza a haber también, todos vivimos en un estado emocional crónico. Eso no significa, o sea, ese estado emocional crónico puede ser intensamente negativo, ¿vale? O intensamente positivo. Puedes vivir en un estado emocional crónico de alegría, gratitud, expansión. Si tú te levantas por la mañana y en lugar de que el miedo te mueva a ir a tu trabajo, te levantas por la mañana y sientes tremenda gratitud de estar vivo, sientes una expansión, una conexión con la vida, te sientes profundamente relajado dentro de ti, lo que vas a hacer a continuación probablemente va a ser otra cosa diferente que si cuando te levantas sientes miedo, ¿verdad? Claro. Y esto está todo el tiempo funcionando, constantemente, es que no se apaga nunca, no lo puedes apagar. No puedes apagar tus emociones. Claro, tienes que tener las emociones adecuadas a lo que tú quieres expresar, lo que tú quieres venir a hacer, a manifestar, a realizar, que te acompañen esas emociones, porque a veces dices, no, es que yo quiero desde la mente, no, yo lo que quiero es vivir esto, yo mi mundo ideal es este, y sin embargo las emociones que estás teniendo te están llevando a otras cosas, pues quizá a lo mejor aquí trabajar en las emociones, o si no puedes porque es muy complicado para ti, porque está muy viciado, está muy cronificado, ir a las creencias o ir a los Si está muy resultados. viciado, muy cronificado, es muy inconsciente y eres completamente incapaz de meterle mano tanto emocionalmente como mentalmente, entonces haz un cambio en tu vida. Cambia En la en la acción. acción, exacto. Cambia algo en la acción, que realmente la mayoría de las personas es ahí donde están, tratando de cambiar su vida desde la acción, haciendo algún tipo de cambio y pensando que eso va a cambiar algo. ¿Cuál es el problema? Que si tú no haces un cambio suficientemente profundo como para que eso tire de ti y te lleve a ser consciente de la creencia principal que está generando todo ese ciclo en tu vida, realmente un cambio en la acción va a tener poco efecto, pero lo acaba teniendo, lo acaba teniendo. Sí, a lo mejor gente que tiene muchísima constancia, mucha disciplina, mucho compromiso con la acción,
pues va calando, ¿no? Al final irá calando, pero sí que es verdad que a veces nos falta un poco esa disciplina, esa constancia de decir, esta acción me va a dar un resultado diferente y ser muy, muy, muy constante en ella. A lo mejor ahí está la dificultad, pero claro, luego los miedos de reconocer realmente que yo tengo esa creencia, que a veces dices, no puede ser, ¿cómo voy a estar yo creyendo inconscientemente esto? O sea, por eso te preguntaba antes que si pensabas que había alguna etapa en la que fuera más eficaz el cambio Depende, de la depende, persona. depende de dónde está la persona, en qué momento de su vida está. Depende absolutamente de eso. Yo digo, tienes que observar qué es lo que está ocurriendo en ese área específica de tu vida y actuar en la medida de lo posible en la etapa que tú consideres. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes muchísima ansiedad, te están dando ataques de ansiedad, es bastante improbable que tengas la capacidad de profundizar lo suficiente en la creencia principal o descubrirla por el momento. Entonces puedes hacer cosas con el cuerpo, puedes hacer cosas en la acción, puedes, por ejemplo, reservarte unos minutos para meditar todos los días, eso sería un cambio en la acción, ¿vale? Puedes apuntarte a clases de yoga, puedes ir a correr, por ejemplo, esto es lo que la mayoría de la gente hace, por ejemplo, si se trata de ansiedad, ¿no? O de ansiedad crónica, ataques de ansiedad o todo esto. Dicen, no, es que correr me ayudó, pero correr no te ayuda por el hecho solamente de correr, sino porque está activando todo un mecanismo. Entonces está arrojando un resultado diferente en una situación conocida para ti. Ese resultado diferente está afectando directamente a la creencia principal, lo veas o no. Claro, es que ahí no hemos terminado, yo creo, de cerrarlo bien, porque habíamos dicho que la acción, esa acción, puede darme unos resultados según esa acción que yo haga. Si el insulto, volviendo al ejemplo del insulto, a mí me insultan y respondo con un insulto peor, esa es la acción que yo he decidido tener. Si la acción es otra, si es de gracias, no estoy de acuerdo con eso, tú por tu lado y por el mío, es otra acción que yo he dado. Y si lo que hago es huir, por ejemplo, y no soporto esa situación, entonces la evito y me voy, es otra acción. Lo que comentas es que cada acción tiene un resultado diferente, que sería también otra etapa, la etapa final, el resultado de las acciones. Exacto, el resultado. Los frutos que estoy cosechando a través de mis acciones. Que vienen a confirmar la creencia que la generó, ¿no? Ah, claro, ves, claro, por eso pasa esto, claro, esto pasa porque, por esto, efectivamente, algo Claro, así. si yo tengo el significado de que cuando alguien me levanta la voz es igual a conflicto, ¿Mm? por ejemplo, yo tengo ese significado. El, alguien me chilla es igual a conflicto dentro de mi mente. Eso desata una serie de pensamientos. Pues mira, me está chillando, me va a atacar, me voy a sentir herido, entonces después vamos a tener un gran problema, tal. Sé que todos estos pensamientos, eso empieza a generar una emoción en mi cuerpo y como resultado de esa emoción que estoy sintiendo, devuelvo un insulto, por ejemplo. Entonces la persona que tengo enfrente, que probablemente tiene esa misma creencia de conflicto, se siente ofendida y acabo teniendo una discusión con esa persona. Se intensifica el conflicto inicial. Entonces el resultado es que se ha intensificado el conflicto. Cuando yo miro ese resultado, digo, efectivamente, No. una Gritar persona me chilla es igual a es conflicto. igual a Entonces conflicto. la creencia se refuerza, se afianza, la doy como verdadera. Eso es una cosa fundamental. Y de hecho, como la mente funciona todo el tiempo, además, para confirmar su creencia. O sea, nosotros funcionamos todo el tiempo para darle la razón a esa creencia Lo principal. buscamos. Es como que podría meterse aquí, por ejemplo, la ley de la atracción, ¿no? Sí, La claro. ley del espejo y todas estas cosas que, bueno, pues que más o menos van creando esos mapas de observación, podría meterse en esto, ¿no? Es decir, la ley de la atracción no es más que esas creencias buscándose Reafirmarse a sí mismas. reafirmarse a sí mismas. Claro, la creencia busca todo el tiempo reafirmarse a sí misma, tener razón, porque eso es lo único que me puede proteger a mí de mi propia mente.
O sea, no tiene sentido que yo tenga una creencia a la cual no le estoy dando la razón. Yo todo el tiempo, si yo pienso que la vida es una mierda, tengo ese pensamiento raíz, ¿vale? La vida es un asco, la vida no merece la pena. O tengo el pensamiento de raíz de la gente es mala, ¿eh? La gente es mala, o todo el mundo es egoísta, ¿no? Probablemente lo que está ocurriendo en mi vida es que me estoy encontrando una y otra vez con situaciones que están confirmando esa creencia. Cada persona lo puede ver. Si tú tienes la creencia de la vida es una mierda, tu vida es una mierda seguro. Es imposible tener la creencia de que la vida es una mierda y tener una vida maravillosa. Pero no, o sea, el problema está en que lo vemos al revés, en que tú piensas que la vida es una mierda porque tu vida es una mierda. No, Pero no es así. Es que tu vida es una mierda porque piensas que es claro, una eso es. mierda. Eso es. Eso es la Y, responsabilidad que hablábamos antes. Todo viene de mí. Es que todo viene exacto. de mí. Y eso, claro, es la responsabilidad de darte cuenta de esto, lo que va a hacer un cambio en tu vida. Porque al final, ¿quién está viviendo tu vida? Pues tú, nadie más que tú. Eso. Solo tú eres testigo de ella, entonces tú estás operando en ella, tú tienes las herramientas de, como decías antes que habías leído a este hombre que decía, ¿cuánto tiempo llevas sin reciclar tus creencias, ¿no? Recíclate, es como, revísalo, mira, a ver, mírate, míralo. Entonces, me parece un mapa inicial fenomenal para empezar el tema del autoconocimiento. Tener estos mapas más o menos mirados, mirados. Y ponerte Sí, ejemplos en tu vida de cómo tú estás aplicando esto a tu vida. Encontrar un ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo estoy haciendo yo esto en mi vida? ¿Con qué? Bueno, pues una cosa que a mí me genere mucha molestia o me esté trabando, ¿no? Obstaculizando ciertas cosas en mi vida. Y ponerlo ahí a funcionar con esto. si quieres ver, o sea, si tú quieres tirar el hilo de cualquier creencia que tienes, entonces tú mira el resultado que tienes en tu vida en cualquier área. Si tú, por ejemplo, si tus relaciones son un fracaso, tus relaciones de pareja, estás intentando relaciones de pareja una y otra vez y constantemente fracasas y constantemente acabas sufriendo, constantemente acabas en conflicto, entonces empieza a mirar el resultado que estás teniendo una y otra vez. Si quieres ver realmente qué creencia tienes en relación a tus relaciones de pareja, empieza a ver el resultado que tienes en ese área de tu vida. Si quieres empezar a ser consciente de qué creencias tienes asociadas en torno al dinero, empieza a ver cómo está tu cuenta bancaria, qué relación tienes con el dinero. Claro. Empieza a ver el resultado. Eso es como lo más obvio, lo más inmediato. O sea, lo más fácil de hacer es esa primera fase, que es honestidad. Yo tengo que empezar a ser honesto. Entonces, yo no puedo decir que Claro, lo que queremos hacer los seres humanos es decir, no, mi mente está perfectamente, mis creencias son buenísimas, ahora estoy sin un puto duro, con perdón. ¿No? Así, tal cual. Claro, si estás sin un puto duro, entonces, ¿por qué? ¿Sabes? Se está produciendo ese resultado una y otra vez en tu vida. ¿Por qué? No es por mala suerte, no es por tus circunstancias. Es porque hay una serie de creencias que te están llevando a actuar de una manera en concreta una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y están generando ese resultado. O sea, todo este sistema funciona así. Tú puedes tirar del hilo. Y lo bueno es que tú puedes tirar del hilo en cualquiera de las etapas. Eso es. Exacto. ¿Podemos tirar del hilo en el núcleo Podemos del tirar, alma? Ahí, directamente. Quiero decir, si podemos acceder al alma, a la potencialidad pura, a pesar de todo eso, y dejar que desde ahí se vaya deshaciendo, se vaya comprendiendo todo. Porque cada vez todo esto es como, ¡jo, qué de currazo! Madre mía, ahora psicoanálisis, a ver mis creencias, a ver, ¿ves? Me hago así un poco la actriz, ¿no? De ciertas cosas que veo, ¿no? Es que, claro, madre mía, pero ¿cómo voy a meterme yo en esto? Es que esto no sé, esto es un caos, un rollo. sí. El punto, o sea, para mí la clave no es o sea, no puedes deshacer creencia por creencia.
¿vale? Tardarías como toda la eternidad en hacer eso. Entonces, el punto no está. Claro que hay algunas situaciones tan importantes en tu vida y ahí sí vas a actuar, porque realmente tú vas a ir actuando en tu vida en base a tus prioridades. Si ahora estás sufriendo por una relación, usa esto y averigua. Si ahora estás sufriendo por una situación económica complicada, usa esto. Si ahora estás sufriendo porque tu estado de salud no está bien, no estás bien, usa esto. O sea, úsalo en lo más evidente, pero no es necesario que vayas creencia tras creencia como una hormiga ahí, no. Lo que es importante es que empieces a observar, a tomar conciencia y a comprender cómo esto funciona en todas las áreas de tu vida. En la medida que empiezas a comprender eso, va a empezar un proceso automático, natural, de desaprendizaje de todo esto, automático. Ahora parece un gran esfuerzo, vas a tener que estar como cuando es aprender a conducir, tienes que hacer un gran esfuerzo, parece incluso imposible, no lo vas a conseguir jamás, pero de hecho, súper rápidamente, Sí. ¿sabes? Lo tienes totalmente automatizado y eres capaz de hacer un montón de cosas incluso mientras conduces. Con esto pasa lo mismo. Igual. Claro que hay un esfuerzo inicial, hay un punto en el que te tienes que parar y poner un extra de atención en todo esto. ¿Puedes ir al núcleo central? Claro, esto es lo que pretende la meditación. O la meditación más trascendental lo que pretende es ponerte en contacto con este núcleo central y desde allí permitir que todo se vaya colocando y reorganizando en torno a esa paz o a ese núcleo central que es quien tú eres. Eso sería otra cosa, ¿no? Sería como otro enfoque, otra... Quiero decir que dentro de la creación de la realidad, dejarlo así es perfecto, ¿no? Porque entonces ya cuando hablamos más del ser o del alma, entramos en otra dinámica, en otro enfoque El diferente, ¿no? punto es que yo me he dado cuenta a través de muchos años y estando además en los dos polos, estando totalmente en el polo espiritual y estando totalmente en el polo de la creación material, he estado en los dos polos, por eso ahora realmente mi misión es unir estos dos mundos, porque hay un mundo espiritual que está rechazando lo material y hay un mundo material que está rechazando lo espiritual. Y realmente es la misma cosa, o sea, es exactamente la misma cosa. Entonces yo me he dado cuenta de que solamente a través de lo espiritual, en muchos casos, no solamente va a ser insuficiente, sino que esa espiritualidad mal comprendida realmente puede tener un efecto negativo en la vida de las personas. Y que me perdonen quien estén escuchando a algunas personas esto, pero es literalmente así. Incluso Sí, en mi vida me ha ocurrido esto, ¿no? En los momentos en los que he estado más polarizado, y rechazando todo lo que tiene que ver con el mundo, con mi persona, con lo material y con estas etapas de la creación de la realidad, he sufrido mucho porque realmente estaba totalmente desconectado de una parte que es esencial, que es esta vida, este cuerpo, esta tierra, esto que está ocurriendo aquí, que es totalmente necesario incluirlo en este proceso espiritual. eso es. Y fusionarlo todo como, pues como comentas, ¿no? Que se retroalimenta. La palabra clave de todo de esta explicación es la retroalimentación. Para mí me ha gustado mucho por eso, porque es como que está todo contenido, ¿no? Dentro de lo que es la parte central, que es el alma, la potencialidad pura, como núcleo, pero al estar retroalimentado, pues quizá a lo mejor también es lo que comentabas, ¿no? De fusionar los dos enfoques, esos dos enfoques. Es que en la medida que vas limpiando toda esta programación, todo este sistema, de forma natural tú cada vez vas a estar más en contacto con quien tú eres y de forma natural vas a empezar a descubrir cualidades en ti que ni podrías imaginar que estaban porque estás totalmente olvidado de quién tú eres, de verdad, de cuáles son tus cualidades, de cuál es esa sensibilidad o potencialidad pura. De hecho, por eso muchas personas en los procesos de crecimiento personal hay un momento en su vida que se paran y dicen, Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida hasta ahora? Sí, es un momento duro, pero Claro, de mucha ¿qué he hecho con mi trascendencia. vida? Me dedico a un trabajo que no me gusta, me estoy relacionando con personas que no me gustan, vivo en un sitio que no me gusta, ¿sabes?
O sea, ¿y por qué empieza a suceder esto? Porque empiezas a estar cada vez más en contacto con quién tú eres de verdad, con cuáles son tus gustos auténticamente, con cuáles son tus deseos naturales, los deseos naturales que la vida está expresando y realizando a través de De ti. ti. Exacto. Entonces, este proceso de ponerte cada vez más en contacto con quién eres y por lo tanto sentirte más realizado porque cada vez estás expresando con más autenticidad la esencia de quien tú eres. Imagínate como una rosa que quiere ser una margarita, se siente completamente frustrada, pero una margarita que está totalmente en contacto con la esencia de ser margarita, florece en su auténtica plenitud. Puede darlo todo como margarita. Entonces nosotros somos como margaritas queriendo ser rosas y entonces no podemos ni ser margaritas ni ser rosas. Sin embargo, cuando caemos en la honestidad y nos ponemos en contacto con esa margarita, podemos ser totalmente margarita. Y ese ser totalmente quien somos es igual a realización y plenitud y satisfacción interior total. Y ese punto es lo que nos va a llevar incluso a trascender la margarita, a finalmente darnos cuenta de que no somos tampoco esa margarita, de que esa margarita es solamente una forma manifestándose desde un lugar, de Eso. hecho, mucho más profundo. Entonces la vida deja de ser algo personal. Esa sería la última etapa. La última etapa La última, la maravillosa. etapa final. Sí, sí, la etapa de trascendencia total, ¿no? Que bueno, eso ya pues creo que, no sé, creo que como que es tan profundo, es un tema tan intenso que Otro día. requiere un enfoque muy, muy especial, sí. Eh, Aquí me había puesto la nota final de esto como solución, ser consciente. Ser consciente, lo insistes mucho en eso, ¿no? Es como, sé consciente de esa emoción, sé consciente de este resultado, párate un momento cuando vas a tener una acción que es una inercia, que es una acción automática, párate un momento antes de la acción, mira qué está pasando, qué sientes, mira tu cuerpo y prueba, ¿no? A tener acciones distintas. Decías que podemos actuar en cualquiera de las etapas, en la etapa de las creencias, eh, reprogramar la mente. De eso pues podemos hablar también, ¿no? Pues cómo se forman las creencias, cómo podemos ser conscientes de una creencia, ponerla en mayúsculas en nuestro campo mental para ser consciente de ella y que opero a través de ella y transformarla, cambiarla por algo que me ayude más. En el 3 que es la de la emoción, observación sin juicio, ¿no? O sea, Exacto. sentir la emoción tal cual viene, tal cual se expresa y tal cual está ahí, sin decir, esto no debería de estar pasando, yo no debería de estar sintiendo esto no me gusta, esto es desagradable, sin Sí. juicio. Sin juicio es... Sin juicio y sin reacción. Observar sin reaccionar. Esta es la práctica además que dio el Buda, que es Vipassana, que es la práctica central de toda la enseñanza de Buda y es el entrenamiento básico emocional, o sea, el entrenamiento que te puede ayudar a trascender mucho más allá de todo lo que está pasando emocionalmente en tu cuerpo. Es observar sin reaccionar. Y sí, al principio realmente se genera una resistencia, un sufrimiento, porque la emoción, su labor es llevarte a la acción. O sea, la funcionalidad de la emoción es que actúes, que actúes, que actúes. Entonces el entrenamiento es ser capaz de sostener la emoción Sin actuar. sin actuar para que la emoción se pueda expresar en su plenitud, porque la reacción es la forma que nosotros inconscientemente tenemos de liberarnos de esa emoción. Si yo siento dolor, ¿vale? Lo que voy a hacer es reaccionar ante ese dolor de la forma en la que sea, bajo la creencia de que si reacciono, si reboto, eso me libero de la Eso emoción. es, claro, es como que el final de la emoción es la acción. Cuando tengo la acción, entonces la emoción termina. Y Exacto. no, termina cuando las siento hasta el final, sin reaccionar, sin acción, Sin reaccionar, sin claro, reaccionar. sin reaccionar, porque sí que si yo permito que la emoción permanezca en mi cuerpo, si profundizo en ella, si le doy espacio,
si voy más allá antes de querer deshacerme de ella inmediatamente, lo que voy a encontrar es una acción conectada con una parte que es más profunda, con algo que está más allá de la creencia que está generando esa emoción. Es una acción inteligente, una acción consciente. Ese es el punto. Y puede ser que no sea ahora mismo. Puede ser que necesite observar esa emoción y darle espacio durante X. A ver, se ha ido. Ya, sí, se fue. Ha vuelto. Sí. Entonces, la práctica fundamental es esa, es emocionalmente observar sin reaccionar. Qué interesante esta observación de ahora, porque la acción es como la culminación de la emoción, porque como no la soporto, no la sostengo, no la quiero, me deshago de ella en la acción. Es muy interesante esto. Sí, Entonces, eso es. el no acción permite que la emoción esté ahí todo el tiempo hasta su plena vivencia Todas total. las discusiones acaloradas están basadas en esa creencia, en la creencia Te vas a liberar de ella. de que te vas a liberar de la emoción. Claro. Muy, muy, muy No, interesante no esto. soportas el dolor dentro de ti y entonces lo estás rebotando todo el tiempo a través del otro en un círculo vicioso bajo la creencia de que rebotando esa emoción te deshaces de ella, y es que está ocurriendo justo lo contrario. Estás alimentando la creencia principal y por lo tanto esa creencia principal está generando aún más emoción, aún mucha más carga emocional todo el tiempo. Por eso las discusiones suelen ir a más, A ¿no? más y más y más y más. Sí, Se calientan. hasta que hay una explosión o hasta que hay una rendición. Solo hay dos maneras de solucionar una discusión: o en explosión o en rendición. Qué interesante. Qué bueno. Entonces, claro, ser consciente. Al final todo eso es un acto de conciencia donde paro ahí un momento, entonces me hago consciente. En la cuarta, que es la de la acción, comentabas pues una planificación consciente, un plan de acción. Yo creo que hay, por ejemplo, todos los métodos de coaching o bueno, lo que es decir, vamos a ver por dónde empezamos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué resultado, cuál es el objetivo que estamos buscando y trabajarlo ahí en la acción, con un plan de acción Con un plan de acción consciente. Un consciente. plan de acción consciente diseñado además en la medida en la que tú justamente puedas ejecutarlo, porque una de las cosas que ocurre muchas veces con el coaching es que hay unos objetivos demasiado ambiciosos a los que la persona es incapaz de ejecutar. Entonces lo que acaba ocurriendo es que acaba ocurriendo mucha frustración y se produce el efecto contrario. Entonces los cambios que tenemos que hacer deben de ser muy ajustados a nuestra realidad. Incluso aunque parezca totalmente absurdo y mínimo el cambio que estamos haciendo, es mucho mejor que sea muy, muy pequeñito, pero que sea realizable, Uh-huh. a querer ir demasiado rápido, porque una de las cosas que pasa es que queremos ir demasiado rápido, nos sentimos frustrados y abandonamos, y en ese abandono se refuerza la creencia principal de que no es posible, o de que estoy atrapado, o de que no puedo generar ningún cambio en mi vida, o bueno, eso habría que analizarlo ya más personalmente. Sí, a veces nos ponemos objetivos muy poco alcanzables, cuando en realidad el objetivo habría que recular un poquito y ver el objetivo más pequeñito para que cada vez sea más alcanzable y vas generando nuevos objetivos pequeños que te llevan al grande, que sean realistas, que se puedan medir, que realmente yo recuerdo una experiencia mía personal que no conseguí llegar a mi objetivo y era demasiado grande, pero a la vez muy sencillo y que era claro que tenía que ir a él. Sin embargo, estaba mal planteado. El objetivo principal tenía que haber sido, de hecho fue, permitirme eso. ¿Sabes? El permiso. O sea, no me había dado el permiso. Cuando era algo tan evidente que se tenía que producir, el objetivo estaba claro y teníamos todas las herramientas, pero no era capaz, porque había un objetivo previo que no se había formado, que era el de darte el permiso. Entonces, el plan de acción me parece también muy, muy interesante a la hora de incidir en la etapa de la acción y luego en los resultados
decías gratitud. Gracias, la gratitud por la información. Esos resultados me están dando una información, entonces agradezco tener un escenario tan grande que es mi propia vida, donde yo puedo ver absolutamente todos los resultados. Entonces estoy teniendo un canal de información brutal sobre mí, ¿no? Es como, qué guay, aquí tengo todo, ¿no? En mi propia experiencia, a través de los resultados, tengo toda la información que necesito. Tienes toda la información que necesitas. Siempre todos tenemos toda la información que necesitamos. Eso es así. Lo único que no estamos poniendo atención suficiente o no atención suficiente, sino atención enfocada más bien o atención consciente. Gratitud y atención consciente. Si yo quiero trabajar en el área de los resultados, lo que voy a hacer es prestar atención a lo que estoy, al fruto que estoy cosechando en ese área de mi vida y voy a trabajar con ese fruto desde un lugar consciente. Eso me va a llevar a la gratitud porque efectivamente, como tú dices, ese fruto es una información que yo puedo tomar, recibir y usar para mi evolución personal. Pero lo principal es que en los resultados es gratitud y honestidad. Total honestidad. Necesito aprender a ser honesto, a observar mis resultados con honestidad total, con imparcialidad total, sin sentirme afectado, porque claro, si tú te das cuenta, por ejemplo, si a ti te va mal económicamente y observas tu resultado, el resultado es entonces todos los meses me cuesta llegar a fin de mes, tengo deudas, encima eso me está causando problemas de pareja, lo que sea, bla, 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 ¿vale? Cuando tú observas no eres imparcial, o sea, cuando tú estás observando esos resultados, en esa observación hay asociados un montón de pensamientos y creencias como nunca lo conseguiré, no valgo para nada, no soy suficientemente bueno, un montón de cosas. Entonces no se trata de eso, ¿sabes? Se trata de realmente esto es lo que está ocurriendo. En este momento no hay dinero, este es el resultado. Soy totalmente honesto. El resultado que estoy cosechando en mi vida es que no consigo suficiente dinero para llegar a fin de mes. Luego ya te ocuparás de más Eso cosas. es, Pero al exactamente. principio ser capaz de observar imparcialmente, ser honesto y con gratitud por la información obtenida y por la oportunidad que tienes de empezar a transformar eso, aunque solamente sea a través de la observación en este momento, no pasa nada. Es lo que te digo, en este caso es igual. Muchas personas te dicen, pero entonces, ¿cómo? No te preocupes cómo todavía. Da igual, tranquilo. Ya poco a poco vas a ir siendo cada vez más capaz de ver el cómo, porque evidentemente desde la mente que tienes ahora mismo, desde el estado emocional, desde todo el sistema creado, o sea, es que directamente no tienes todavía capacidad, no hay ni un hueco donde se pueda colar una idea nueva, es el cómo. Eso es, exactamente. No dejamos Entonces, espacio para la creatividad. Si veo una situación desagradable y encima me estoy machacando porque esos frutos están confirmando las creencias que sostengo, no dejo espacio. No dejo espacio para que mi mente empiece a ser creativa y ante esa situación empiece a descubrir y a atraer acciones nuevas o reciclajes nuevos de mi sistema para poder solventar esa situación. Pero si al final pues no valgo para nada, porque esto me pasa por esto, mira tal, mira cual, no hay espacio para la creatividad. sí, eso Claro. es también amabilidad con nosotros mismos. O sea, para emprender todo este proceso tienes que ser muy amable contigo mismo. Porque Qué si no vas a bonito. sufrir mucho, pero Claro. tienes que tratarte bien, ser amable contigo mismo. ¿Que no sabes cómo? Pues claro que no sabes cómo. Si supieras cómo, pues ya lo estarías haciendo y ya estarías haciendo ese cambio en tu vida porque está en tu deseo profundo. Pero no te preocupes, ya vendrán. Tú simplemente vete actuando poco a poco porque otro de los grandes problemas es que vamos a perseguir un resultado. Entonces muchas personas van a coger esto y van a empezar a perseguir resultados. Y no se trata de eso. Eso es. Claro, no se trata de... Claro. O sea, si empiezas a perseguir un resultado y pones tu felicidad en ese resultado, ya estás jodido. No puedes poner tu felicidad en ese resultado.
Tienes que poner tu felicidad en el proceso actual de lo que está ocurriendo. Ahí es como realmente, y ser amable contigo mismo, porque ahí vas a encontrar felicidad. En perseguir el resultado lo único que vas a encontrar es esfuerzo, frustración, y vas a estar posponiendo tu felicidad eternamente. Eternamente, porque el resultado no es el que te va a dar la felicidad. ¿Hará tu vida más cómoda? Por supuesto, seguro. Si tienes más dinero, pues estarás más cómodo. Pero más dinero no es igual a mayor felicidad, es igual a mayor bienestar, por supuesto. A una pseudo felicidad física en este mundo de cosas. Claro que sí, evidentemente. ¿Es deseable? Por supuesto. Si puedes tener más dinero que menos, ¿por qué no ibas a querer tenerlo? Es que Sí, pero a lo mejor tú quieres, a lo mejor lo que quieres es el resultado de más dinero y sin embargo en este proceso te das cuenta que lo que está fallando es la cantidad de cosas que estás sosteniendo inútilmente que dan un resultado de poco dinero. Si empiezas a ver que esto y esto no lo necesitas porque está basado en carencias o en querer sostener eh, pues, carencias que se dan, vas a ver que el resultado es más dinero. de Porque has hecho, dejado de tener eso, tantas cosas caras que no te servían de nada. Por ejemplo, me refiero que es una acción, ya es una acción, ya no es ver el resultado únicamente, sino que revisas todo este proceso para darte cuenta que estás a lo mejor gastando más de lo que necesitas, por ejemplo. claro, sí, porque, o sea, tener más dinero también puede ser solamente una idea en tu mente, una promesa de felicidad, por una Mm. creencia que tú tienes de que tener más dinero pues te va a hacer más feliz. Pero inmediatamente puede ser solamente eso. Entonces tienes que darle más espacio a ese tema, porque si es solamente eso, tú vas a estar en lucha y peleándote. Incluso puede ser que desde donde estás ahora mismo, probablemente todavía ni siquiera estás preparado para tener más dinero. Entonces, quizás Mm. antes se necesitan cultivar otras cosas, cualidades en tu vida y necesitas aprender otras cosas y liberar otras cosas antes de estar preparado realmente Qué interesante esto que para tener ese dices. dinero. Ken Claro. Honda, que es un autor que habla mucho sobre el tema de las finanzas y tal, un autor japonés, habla mucho de esto, que me gusta mucho cómo lo trata, el tema del dinero, y él dice que todos tenemos, según el momento de vida en el que estamos, un contenedor específico de dinero. Ah, Tenemos un contenedor específico que tiene un tamaño específico. Entonces, si tú tienes menos dinero del que cabe en tu contenedor, eres infeliz. Y si tienes más dinero del que cabe en tu contenedor, eres infeliz también. también. ¿Ah? También eres infeliz. Entonces, depende del momento de tu vida en el que estés y del tipo de persona que seas, tu contenedor de dinero es uno específico. El dinero que te va a dar la felicidad es una cantidad específica de dinero. Es una cantidad específica de Es dinero. verdad, qué interesante, ¿eh? En ese momento de tu vida. Si estás trabajando para ampliar ese contenedor, entonces probablemente poco a poco serás capaz de tener más dinero en tu contenedor. O no. O a lo mejor realmente ni siquiera estás interesado en eso. Mm. Sabes que hay un estudio súper conocido que dice que a partir de $70.000 al año está comprobado estadísticamente que el dinero ya no te puede dar más felicidad que $70.000. O sea, $70.000 es toda la felicidad que el dinero te puede dar. A partir de esa cantidad de dinero, el dinero ya te da otras cosas, pero no más felicidad. ¿Por qué? Porque realmente la felicidad que Interesante. está asociada al dinero es un tipo de felicidad que tiene total relación con el bienestar y con la supervivencia. Entonces, en ese punto de $70.000, tú ya tienes dinero suficiente, totalmente suficiente como para conseguir todo lo que necesitas para tener completamente conquistado tu bienestar a nivel material. Entonces, a partir de ahí está muy bien. O sea, está muy bien. No, no le estoy diciendo a la gente que no gane más de 70.000 al año. No, desde luego, porque ahí eres también, puedes incluso ser pues inversor, empresario, generador de negocio, de empleo. O sea, ahí depende un poco también de tus objetivos, Sí, de tu tu misión, misión. de tu propósito, de tus anhelos, de tus deseos, de tus características personales, Mm. la capacidad que tengas también de administrar y gestionar ese dinero con Sí. sabiduría, A lo con mejor ahí bondad. entra también el hecho de poder tener una parte para regalar.
no sé, ahí ya cada uno, ¿ves? Que va saliendo lo de cada uno. Sí, o Porque me dices, ayudar. madre mía, para mí es un dinero que, fíjate, para mí es un dinero excesivo, o sea, que es mucho dinero. Sí, o a lo Mm. mejor porque te quieres ayudar a crear asociaciones, empresas que ayuden a los demás. En fin, eso ya depende. Pero Sí, este concepto es muy interesante, por ejemplo. Por eso te digo que si tú tienes ese, primero, o sea, tú tienes el anhelo de tener más dinero, la promesa de que más dinero, tantas personas hay en el mundo que se creen que si tuvieran más dinero serían más felices. pues muchísima creencia muy, muy grande, ¿eh? Y Por no eso, saben que para tener más dinero, primero necesitan ser más felices. eso es, exactamente, claro es. Porque al ser feliz estás en disposición de ser creativo, de poder sostener esa bolsa, ¿no? Que tú que comentabas, porque a veces no somos capaces muchas veces de sostener mucha cantidad de dinero. Dicen que la gente que le toca la lotería, a no sé cuánto tiempo de tener el dinero, vuelve a estar sin él. Lo ha Yo, gastado, es decir, no sé, o lo ha malgastado, o yo qué sé qué ha hecho, ¿no? Pero como que no tenemos esa capacidad de sostener grandes cantidades de dinero, a no ser que sea para, como te decía, ¿no? Pues invertir, crear empleo, crear proyectos. Si no, ¿qué vas a hacer? ¿Compras barcos? ¿Compras casas? O si no los rentabilizas, al final es como que se te escapa. No hay una educación financiera grande, ¿no? En Totalmente. O nuestra sea, vida. yo mismo, si hace 20 años me hubieras dado mucho dinero, yo me hubiera convertido en un peligro público para mí, para los demás. Claro, porque no. Sí, te lo aseguro. Sí, sí, ¿no? Y hubiera comprado, no sé, me lo hubiera gastado en viajes, en ropa, en cosas que ahora pues no sostienen nada, ¿no? Entonces, es que es importante lo del dinero siempre sale, porque aparte que es una de las creencias más arraigadas, a nivel de las acciones también nos condiciona mucho, porque por el dinero pues muchas veces pues estamos condicionados a la hora de ir a trabajar, de coger el tren por las mañanas, es decir, el dinero siempre siempre se pone en la mesa, ¿no? Porque es un tema muy, muy recurrente en la sociedad, Sí, en claro, nosotros. es una preocupación muy grande y es algo a lo que hay asociado mucho dolor y sufrimiento. Entonces es un tema a solucionar Mm, muy importante dentro de cada uno de nosotros y tiene relación con muchas cosas que están sucediendo también a nivel social. claro, el Sí. dinero lo mueve todo. Al final hay un interés económico en toda la política, todo. O sea, el dinero mueve El la dinero sociedad. es fuente de mucho dolor y por eso, Sí, claro, y por eso tenemos asociadas muchas creencias negativas en relación al dinero, porque el dinero es igual a sufrimiento. Igual si tú te tienes que levantar todos los días a trabajar a un trabajo que odias profundamente y te tienes que levantar a trabajar a un trabajo que odias profundamente porque necesitas dinero. Entonces estás sufriendo 10 o 12 horas de tu vida y malgastando con la sensación de malgastar tu vida frustrado. ¿Por qué? Por el dinero. Entonces toda esa carga de sufrimiento la tienes puesta en el dinero. es asociada, por culpa del dinero, yo tengo que estar haciendo estas cosas. Maldito dinero. Es ¿No? Es un resentimiento. poco eso. Maldito dinero. Entonces, si yo odio el dinero, si estoy resentido con el dinero, ¿cómo puedo tener dinero? Es imposible. Eso es. No puedo tener dinero. Si yo tengo una mala relación con una persona, si yo siento odio hacia una persona, resentimiento hacia una persona, lo que voy a querer es alejar a esa persona de mí. Y con el dinero pasa lo mismo. Si yo tengo resentimiento con el dinero, voy a querer alejar el dinero inconscientemente de mí, Claro. porque el dinero es igual a problemas, sufrimiento, dolor y todo esto. Esto está funcionando así, ¿no? En una creencia, en varias creencias. En varias, sí. Mm. Pues qué bien, me ha encantado hablar contigo de este tema, tenía unas ganas, sí, sí, porque es que me parece un esquema muy, muy simple, muy accesible, que ya te digo que es algo que todos, que nos resuena mucho a todos, lo conocemos perfectamente, de los que estamos trabajando en esto y nos miramos y bueno, esto es nuestra pasión y demás. Y hacerlo así, de esta manera tan sencilla, creo que va a ayudar a mucha gente que está ahí como que sí, pero qué, pero no y tal.
que estos esquemas son un regalazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, por invitarme. Te deseo lo mejor de lo mejor por este proyecto tan bonito que estás Gracias iniciando y arrancando. por apostar por ello. Estamos ahí, ahora mismo estamos tú y yo solos, ¿eh? Pues nada, por algo se empieza. Sí, muchas gracias a ti y a los que estáis apostando por esto. Estoy muy agradecida y creo que no hay nada más bonito que podamos hacer porque pues que para eso estamos, ¿no? Y dar difusión al conocimiento creo que es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer. Desde luego, para mí también lo es. Tú lo haces muy, muy bien, es un gusto verte y escucharte siempre. Así que nada, cuando veamos, pues volvemos a compartir. Venga, hecho. Hecho está. Vale. Un beso. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Bueno. Lo he parado. ¿Sigues ahí? ¿Me has dicho algo? Sí, he dicho, bien. bueno, no, porque digo, bueno, no nos vamos a despedir porque lo que nos hemos despedido es de la grabación, ¿no? Eso, sí. Qué bueno. Pues qué bien, muchísimas gracias. Me ha encantado. ¿Te ha gustado? ¿Has estado cómoda? ¿Has estado bien? Sí, muy bien. Más hacia la parte final, al principio estamos como más liados, un poco así, saltando de un lado a otro, pero sí. Bien, muy bien. ¿Te ha parecido que ha habido orden? ¿Has estado cómodo? ¿Te ha faltado algo a lo mejor? No, faltado no, ni faltado ni sobrado. No, simplemente que el principio se siente un poco más liado, ¿sabes? Como menos dirigido, por así decirlo. Vale. Pero eso es normal, ¿sabes? Y luego ya al final, como tú y yo también nos vamos calentando, nos vamos soltando. Vamos teniendo confianza, porque tampoco, o sea, yo te conozco, pero claro, no... nos vamos conociendo más el uno al otro, nuestros lenguajes y todo eso, y entonces se vuelve más natural. Eso, Simplemente al principio es menos natural y luego ya es más natural. Esa era un poco también la idea, porque tú y yo no habíamos hablado antes y, bueno, dejar que fluya es como lo más agradable, ¿no? Sí, genial. Qué bien. Muchísimas gracias. La verdad que te sigo un montón, lo estás haciendo súper bien. Gracias. Me gusta muchísimo cómo comunicas y tal. Y bueno, luego estaba mirando tu web también y das servicios a través de la página web. Ahora mismo de hugolega.com, ¿no? Sí, hay otras. Sí, hay muchas, tengo muchos proyectos. Pero... Eso tenemos que hablar también más adelante y eso pues lo hablamos. Sí, hay muchos proyectos. Pero de hugolega.com realmente, excepto esto que estoy haciendo ahora, que estoy más activo así, o entrevistas que me van haciendo, o los vídeos que yo voy poniendo y eso, excepto eso, ni siquiera estoy aceptando clientes ahora mismo ahí. Porque no tengo tiempo, realmente. No tengo tiempo. Estoy creando un programa online con esto de las 5 etapas de la creación de la realidad, que eso sí que lo voy a poner en la web y de hecho casi toda la web la voy a enfocar en eso, en un programa automático para trabajar con estas 5 etapas. Ah, qué bien. Un programa es como un infoproducto que se recibe y se trabaja individualmente con ello grabado, ¿no? Con ello grabado, sí, etapa por etapa. Etapa por etapa, por ejemplo, si hablas de las creencias, pues PNL, o las acciones, un plan de acción, establecer un plan de acción uno mismo y así, qué bonito. Sí, qué bonito, cada qué etapa guay. Trabajarla y llevarla a la práctica a través de diferentes prácticas y ejercicios, explicándolas y luego dando prácticas y ejercicios para que cada persona pueda trabajar con ese área de su vida y trabajar con este concepto de las 5 etapas de la creación de la realidad. Qué bien. Sí, eso es genial. Sí. Pero excepto eso, que es lo único que tengo ahora con hugolega.com, ni hago sesiones, ni acepto sesiones, ni nada. Algunas veces me escribe gente y tal y no lo hago porque no tengo tiempo realmente. Estás totalmente entregado al método Yo tengo una empresa de marketing, entonces una gran parte de mi tiempo está dedicada a la empresa de marketing. Luego tengo otra empresa que se llama Solteros Conscientes, no sé si la conoces. Ah, sí, claro, vale, no sabía si seguías con ello, creía que era algo del pasado.
No, 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 solteros. porque no me ha llegado, no, ahora mismo no estoy suscrita o algo porque no me he vuelto a llegar más info, pero sí Sí, que supe Solteros eso. Conscientes es una app de citas realmente, pero para gente que quiere encontrar. Ah, Es una qué app de citas, guay. es Es como una un, app. sí, es como un Tinder, pero para gente de crecimiento Sí, personal. sí, claro, yo lo había escuchado, había visto Publi o lo que sea, pero claro, al ser una app sería más de lleno, o sea, sería más estar dentro de ella para conocerla, claro que sí, qué bien. Sí, dentro de Solteros Conscientes estábamos haciendo eventos presenciales también, vacaciones y fin de año, todos los años y tal, pero bueno, desde que pasó esto del COVID y todo esto, pues ya no los hemos vuelto a hacer. Claro. Eso se estaba haciendo también porque a mí me gustaba que aparte de tener la aplicación, luego dar un espacio presencial también a todo eso y de crecimiento a nivel de pareja y todo esto, y molaban mucho los eventos, la verdad, pero ya no se hacen. De Son momento no. los eventos que hacías con Sarai. Sí, algunos de ellos sí. Algunos son estos. Qué Algunos son guay. esos, sí. Vale, vale. Y luego hay otro proyecto que es Libera Mind, que va a ser un proyecto educativo online para educar a las personas a través de programas online en las 5 áreas más importantes de la vida. Qué bueno, estás a tope. Estoy a Libera tope. Mind. Qué Sí. bonito. En los cinco, bueno, sí, cinco aspectos más tipo, pues Mente y parecido a emociones. este. Es mente y emociones, Mm. relaciones, trascendencia y espiritualidad, economía y relación laboral y salud y belleza. Esas son las 5 áreas más importantes de la vida y en donde estamos trabajando hemos contratado profesionales que estamos creando programas online para, bueno, pues para educar. Realmente toda la orientación de la plataforma que le quiero dar es de educación, realmente. O sea, son cursos formativos, educativos, para poder formarte en todos aquellos aspectos que no nos forman. Sí, donde no hay información. Todos esos sitios donde nos deberían educar en el colegio y no nos educan, pues eso es lo que quiere hacer Liberamind. Hay Poder... otra escuela reciente que he conocido, que es la de Cuestiona, Ah, no la conozco. de Borja Vilaseca. Ah, sí, Está también a tope a nivel educativo. Es verdad que la educación es que lo es todo. Tenemos que pegarle un bombazo ahí al tema de la educación porque es que es la base de todo, es que es la base es la fundamental de base de todo todo, el cambio social. desde luego, Es la totalmente. base de todo. O sea, yo cada vez estoy más consciente con eso y estoy más comprometido con eso y quiero hacer más cosas en relación a eso porque es que me he dado cuenta de que es la raíz de todo. Es donde hay Mm. que apuntar totalmente. A nivel infantil, en esas etapas de desarrollo donde el niño, la persona se va desarrollando y en la edad ya adulta para ese reciclaje del que hablabas antes, de hacer el reciclaje de todo eso, tanto en adultos como reciclaje, como en niños, para que sean niños que ya vayan creciendo Claro. con el alma disponible, o sea, con su alma disponible para la vida y no tapada y totalmente Totalmente, obstaculizada, ¿no? totalmente. O sea, hay tantísimo tiempo perdido en las escuelas estudiando estupideces que no te sirven para Oh, absolutamente nada. para ser trabajadores de empresas, para eso sí. Claro, y fomentando además valores inútiles completamente, como la competitividad u Competitividad otros. estaba pensando. Claro, Claro. entonces, pues sí, ahí, o sea, ahí me quiero centrar mucho ahora también en todo eso. Sí. Sí, pero yo creo que lo que hagamos ahora, el otro día estaba hablando con una amiga, creo que lo que hagamos ahora, en esta situación que estamos viviendo, son las semillas de lo que tendremos en el futuro. Es decir, como todo está tan cayéndose tanto y está desmoronándose tanto, las pequeñas acciones que hagamos ahora, por ejemplo, tu proyecto o todos los que están haciendo ahora, serán las instituciones que operen en el futuro. Es decir, pues escuelas, colegios, centros sanitarios, centros de política, bueno, quiero decir, todo lo que son los estamentos, ¿no?, grandes de la sociedad,
las pequeñas cositas de ahora las veo en el futuro como las grandes instituciones donde llevaremos a nuestros niños a estudiar, donde iremos a sanar, donde iremos a aprender, porque ahora mismo como todo está como está, lo que hagamos ahora creo que es muy importante. Así que Ojalá, felicidades. ojalá, Sí, no ojalá. sé, ojalá. Yo por lo menos ahí es donde yo quiero invertir mi energía y mi amor. Luego ya lo que sea, pues Dios lo dirá. Pero Exactamente, a ver, a ver cómo es, ¿no? Pero no sé, yo tengo tengo esa cosilla ahí de que así será. Entonces, a ver qué tal. Yo, bueno, con este canal hago mi aportación y bueno, es un poco porque me he quedado sin trabajo, me he quedado sin trabajo. Suena fatal, muy impropio de mí. He dejado de trabajar de forma ajena. Sí, en el paro, ¿no? Porque yo sí, he sido educadora siempre y no he querido más. Entonces he dicho, bueno, pues a ver qué es lo que yo realmente quiero hacer, qué es lo que realmente me gusta y hacerlo. Sin más, estoy escribiendo un libro y ahora en este espacio del Ateneo de la Conciencia, pues meter todo el contenido de todas las cosas que, bueno, lo que considero que son útiles y que son herramientas buenas para todo aquel que quiere indagar y que quiere pues descubrir, ¿no? la verdad de todo este tinglao. Y bueno, ahí estamos. Ahora con Paloma Crisóstomo vamos a hablar mañana sobre la desconexión del ser, cómo nos vestimos con las máscaras de los trajes que nos ponemos para interactuar, un poco parecido a las creencias. Y luego qué bien. Emilio Carrillo también, que le vi el otro día y también vamos a hablar pronto. Y bueno, se va a ir creando una comunidad también a través de, bueno, pues de los años que estuve en Ecocentro, que fueron Claro. muchos, pues todas las personas que han impactado en mí de alguna manera, que me han enseñado, que me han hecho ver, ¿no? alguna cosa con su trabajo, con su libro, con su curso, con lo que sea, pues crear este espacio para dar difusión. Creo que es lo más bonito que se puede hacer también. Pues qué bien. Sí, sí, sí. Muchas Tú felicidades también, muchas felicidades, qué por bonito las todo esto. decisiones que estás tomando. Me alegro muchísimo de esas decisiones, de esos cambios que estás haciendo, del enfoque que le estás dando a todo, a toda tu Gracias, vida. hombre, es una Felicidades. alegría. Ya no voy a hacer otra cosa más. Eso está Muy ya claro. bien. Se Me acabó. alegro. Esto ya llega un punto ya de no retorno, ya digo, porque no. Llevo 10 años, 10 15 años, así calladita, observando, mirando, todo como muy así en silencio, en vergüenza. Y yo, no, digo, hay que hablar, hay que comunicar, hay que expresar, ¿no? A todo el mundo las cosas que sentimos, que vamos viendo y que no son nuestras, porque al final si, cuando tú ves algo de la verdad, ¿no? Y sientes algo que es más verdadero, sabes que no es tuyo, que si tú has percibido eso, el otro también lo es. El otro Claro. lo es también, ¿no? No es tuyo solo, es de todos. Entonces, estaré atenta a tus proyectos y me gustaría mucho volver a hablar contigo y Cuando seguir quieras. investigando estas cosas. Claro, ya ves que da para mucho, ¿sabes? O sea, da para Uf, tanto que te puedes estar aquí. desde luego, puedes estar aquí horas y horas, pero bueno, teniendo temas claros y siendo muy Claro. fieles al tema exclusivo, pues se puede hacer algo muy chulo. Yo no tengo ahora mismo un canal de 100.000 seguidores ni cosas de esas donde se pueda dar difusión, pero bueno, quiero decir que esto se va a hacer solo, llegará donde tenga que llegar y se moverá como se tenga que mover. Quiero decir Claro. que no, estamos solos, ahora mismo estamos solos totalmente aquí Genial. y bueno, y se irá creando y poco a poco como aporte a todo lo demás. Vale, cuando esté subido el vídeo, pásame el enlace y lo Sí, comparto por ahí, lo envío y tal. sí, vale, estupendo, muy bien, ¿Vale? estupendo, gracias. Genial. Así que nada, ha sido un placer enorme Muchas gracias, Patricia, igualmente. y espero verte pronto en otra ocasión. Genial. Estaré pendiente de ti por redes y todo. Vale. Vale, Muy bien, gracias, Patricia. Un beso. gracias. Un Chao. besito. Adiós. Adiós, guapo. Chao. Adiós.